ministro doble mandato en la provincia de Buenos Aires y es uno de los sanitaristas más importantes de este país. Tengo aquí el gusto de entrevistar al doctor Alejandro Colia. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Sé que están iniciando un ciclo que están muy entusiasmados y que con la experiencia que tienen y el conocimiento está asegurado el éxito. Así que comparto con ustedes esta alegría y que pueda generar condiciones para que la comunidad, la sociedad interactúe con los distintos sectores y actores para estar informados y especialmente los que tenemos alguna responsabilidad en el ámbito público como funcionarios y cumplir con nuestra obligación de informar a la población, que en definitiva es una de las responsabilidades que tenemos y que en realidad termina siendo un ida y vuelta altamente positivo en el sentido de lo que genera, ¿no? En conocimiento, en cambios de hábitos, etc. Mira, yo podría hablar, seguramente vamos a hablar de salud en algún punto de la entrevista, pero quiero hablar con vos más desde el dirigente, desde el político, desde la persona que milita hace tantos años en tu querido 3 de febrero. Sí, en realidad soy un militante de muy joven y he pasado por distintos momentos de la militancia. Te diría que desde la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, de la facultad, después obviamente en mi lugar de trabajo, en 3 de febrero, que comencé muy joven siendo médico, en mi formación también en los hospitales, en la provincia. Hoy actualmente tengo el privilegio y el honor de estar trabajando con Fernando Espinosa en La Matanza, a cargo con la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Así que bueno, realmente es tal vez lo que desde ese lugar donde consumo y trabajo para la política. Alejandro, y en 3 de febrero, baja un poquito el volumen porque se me escucha el eco a mí. Ahí está. ¿Ahora? En 3 de febrero, ahora sí. En 3 de febrero, que es tu lugar, tu pertenencia. Y yo que conozco tanto el territorio, justamente, que he ido tantas veces y caminado ahí, y muchas personas me dicen, sabiendo tu historia, ¿no? Tu incansable militancia de tantos años así, ¿por qué no Colia candidato a intendente? ¿Nunca lo pensaste? Bueno, también hubo distintos momentos, distintas etapas, distintas cuestiones. Sí, obviamente que uno algunas cosas las piensa y como las mira con muchísima responsabilidad, obviamente tomar esas decisiones requieren de una serie de situaciones como para poder llevarlas adelante y también analizar el contexto donde uno suma a la política, a nuestro espacio político, a nuestra propuesta. Yo creo que de cara al futuro, en función de todo lo que viene pasando, tenemos que ser realmente más críticos, tener mayor autocrítica de nuestros últimos años, no una crítica que flagele a los compañeros y compañeras, todo lo contrario, sino que con las propuestas simplemente uno ya, y con el modo de actuar, claramente expresa que hay otra posibilidad, que hay otro camino. Mirá, yo cuando
cuando tenía la idea tal vez de competir o de participar y de llevar adelante una propuesta política para el 3 de febrero, obviamente, esto hay que dejarlo en claro, nunca puede estar disociada de la propuesta provincial o nacional, ¿no es cierto? Pero en aquel momento yo hablaba que había otro camino. Y cuando me refería a otro camino, me refería a otra forma de hacer las propuestas. De ninguna manera cambiar nuestras convicciones en función de lo que significa la independencia económica, la soberanía política, de lo que significa la justicia social, obviamente, pero sí entender que había cuestiones que requerían de una táctica y una estrategia diferente. Y bueno, el curso del tiempo, con mucha humildad, lo digo, creo que me ha dado en gran parte la razón, porque seguimos cometiendo esos mismos errores. Yo no quisiera puntualizarlos porque, no, insisto, creo que la mejor forma de corregir esos errores es mostrando que uno tiene otras propuestas o tiene otra conducta. Esto es como el aprendizaje. El aprendizaje dice que vos modificás tu conducta en función de que tuviste un conocimiento. Bueno, el conocimiento que venimos atravesando y sumando todos estos años nos tiene que dar algunas herramientas, algunos insumos para reflexionar que más allá de esa convicción de una sociedad más armónica, donde todos tengan igualdad de posibilidades, de que algunos sectores entiendan que para hablar de meritocracia tenés que pensar que todos partimos del mismo lugar, que tenemos las mismas condiciones, las mismas posibilidades, la generación de esa situación que nos permite a nosotros avanzar sobre la movilidad social ascendente. Obviamente después están las cuestiones que son inherentes a las capacidades, a la voluntad, a la dedicación, al talento. Bueno, justamente el talento es un poco la palabra que se podría utilizar para diferenciar la cuestión de los resultados en tanto y en cuanto uno pueda partir del mismo lugar. ¿Qué es lo que no sucede? Y no solamente eso, yo veo con mucha preocupación qué va a pasar de cara al futuro cuando no tenemos una propuesta de un país donde tengamos, para empezar, la estabilidad emocional para tomar decisiones. Hoy estamos frente a una dirigencia que no tiene la estabilidad emocional para tomar decisiones que tienen que ver con todos los argentinos y argentinas. Cuando uno ocupa un lugar de cualquier institución, lo hace en función de que representa a todos y a todas. Entonces, a partir de ahí, claramente uno piensa, ¿qué país nosotros proponemos? Que en realidad hay una carencia absoluta en ese sentido de propuesta. Y por el otro lado, cuando alguien que está llevando adelante la responsabilidad más importante como autoridad política más, más central, digamos, más importante, no está en una cuestión de equilibrio como para poder llevarlas adelante. Porque esto, por ejemplo, que se toma la atribución del presidente de no invitar, participar, discutir, cuando digo Claro. discutir es intercambiar ideas, ¿no? Invitar a los distintos gobernadores, más allá de su posición política, como para desde ahí generar soluciones, que detrás de ese gobernador hay una población determinada, y bueno, realmente es preocupante. Es Muy preocupante porque preocupante.
lo que no se respeta en primer lugar es la democracia. Y entonces estamos viendo una serie de cuestiones que son las que yo digo que me preocupan, que tienen que ver todo con esto. Es decir, una propuesta de país que en parte es inviable porque requiere de una máquina de producir dólares, que en este caso se recurre a, a buscar dólares prestados con un costo altísimo para las próximas generaciones, con el condicionamiento que eso también conlleva y que no nos permite tener un sueño de país diferente, con todas las riquezas naturales, con todas el talento humano, el capital humano que tenemos en la Argentina, y ya lo han demostrado nuestros 5 premios Nobel. Y bueno, y así, realmente es preocupante porque no Es muy podemos conjugar preocupante. el disenso, fundamentalmente de los dirigentes, porque en general la población puede, es cierto que hay ciertas tensiones, pero también en general pueden participar de pensar distinto, pero entender que está por encima de todo un proyecto de país que debería aglutinarnos a todos, sumar a todos, más allá del juego de la democracia, que obviamente es el mejor sistema que hoy puede existir y es el que adherimos. Entonces, así como en la democracia tiene que ver la cantidad de manos que uno tiene para poder votar una u otra cuestión, bueno, ha pasado hace muy poco tiempo con lo que hace a la ley de emergencia pediátrica, a la ley de Sí, discapacidad, sí, que ni sí. siquiera, por lo que dicen, yo no tuve posibilidad de acceder al presupuesto, no está contemplado en el presupuesto. Entonces hay No, un parece que no. contexto, no está, bueno, es un contexto muy complejo. Y hablando del distrito, porque no está ajeno a la voluntad, a la situación general, y bueno, estamos en un distrito que el intendente, lo digo con todo respeto, tal vez lo digo de forma así cómica, pero se pinta de color según la ocasión, con lo cual es un tema delicado, es un tema delicado, porque vos llegás teóricamente con una propuesta, con un color, y en el medio del río te cambiás, y la verdad que hoy por lo menos vos ves al referente más importante del PRO tener otra conducta respecto a su posición política frente al gobierno nacional. Bueno, No es eso, que está en contra, pero realmente no acompañaba. En el día de hoy se ha visto con lo dijo claridad. María Eugenia Vidal en el día de hoy. Bueno, por eso. Entonces, en este juego, que escuchando a un periodista que hoy podríamos decir es uno de los que forman parte del nivel top, diciendo eh, que el pragmatismo, que cómo él eh, desprecia de alguna manera a alguien que se pueda bancar una historia o digamos, un archivo que no tiene valor. Y bueno, realmente para mí es preocupante. Estamos realmente en una situación compleja. Yo creo que hemos entrado en una situación muy, pero muy compleja, ni hablar de alguien que se toma 4 o 5 termos y se los abraza a la cabeza. Y la verdad que estamos complicados, digamos. Si esta Estamos es la complicados dirigencia, sumado y, a los problemas nuestros, ¿no? De nuestro espacio político, que también los y tenemos. Alejandro, me parece también que en el peronismo debería haber también una suerte de recambio, de autocrítica, y en el caso puntualmente de 3 de febrero, tenemos una situación de que hace muchos años es el mismo candidato, buena persona, buen tipo, bonachón, Juan de Bandi,
pero reiterativamente va perdiendo las elecciones. ¿Qué pasa en el peronismo? Que ahora discute un poco este tema de la cámpora, digamos, desde el lado del axelismo, lo empezaron a discutir. ¿Qué pasa? Que no se puede largar la lapicera y dejar que otras personas vayan a los lugares que por ahí el afiliado quiere tener como candidato. Mira, yo creo que es un conjunto de, digamos, vos te referís a nuestro distrito, ¿no? Pero es, y lo puntualizás, yo en realidad creo que es un conjunto de cuestiones que lamentablemente no son pocas, esas cuestiones son variadas y con distinto peso, pero que si no se pueden modificar, porque no es solamente la unidad, el disenso, los candidatos, la falta de propuesta política, la historia, el reconocimiento, una cuestión que tiene que ver con realmente respetar las normas en cuanto a la participación. Generalmente lo tomo a manera de ejemplo, ¿no? Que alguien no está conforme con la lista que se construye y automáticamente no acompaña. Entonces, se dan una serie de cosas, que hay muchísimas más, sumadas a las provinciales y a las nacionales, porque realmente que no se haya podido tener una propuesta nacional única desde el peronismo, también es complicado. Digamos, fuimos en los distintos provincias, jurisdicciones, de distintas formas, no hubo tampoco una propuesta política concreta, que realmente la teníamos, simplemente puedes preguntarnos por qué el sueldo puede ser de 800 o de 1.000.000 de pesos y si le alcanza a la gente cuando claramente la canasta está por encima. Y no discutimos cosas, digo, esta como otras que hay que son importantes. Creo que nos quedamos que en la narcopolítica, en los errores, que no eran nuestros, eran de ellos. Nosotros teníamos que haber trabajado sobre algunas propuestas más contundentes, más claras para el electorado, porque con la propuesta de que, o con el clima que se creó, que lo hacen habitualmente, que se pone en riesgo ciertas cosas para un sector de la población, lo pone en una disyuntiva que termina aceptando votar algo que no está totalmente convencido y agravándose porque aparece una figura de peso mundial que es el como Trump, que ayuda a nuestro país, el benefactor de la humanidad. Cosa rara, ¿no? Porque si hay algo que nunca sucedió es que nos hayan ayudado, todo lo contrario, es más, ya están mostrando que tuvieron rentabilidad en estos 15 o 20 días. O sea, bueno, tenemos que también reflexionar más sobre cómo se milita estos temas y cómo estamos más cerca de la gente también, porque el peronismo siempre ha estado cerca de la gente. Y este no es un problema de generar ni divisiones, ni confusiones, ni creerse que alguien tiene la verdad revelada, sino que claramente hay que discutir. Discutir significa participar y aceptar las reglas de que toman en conjunto la mayoría, que es en definitiva la democracia. Claro, en general todo el peronismo de todo el país, con todos los integrantes, gobernadores, intendentes, afiliados, discutir, dar una gran discusión y salir con propuestas, con proyectos.
Y creo que en eso nos vamos a poner de acuerdo. Tal vez para ser totalmente sincero, ¿no? Y, decir que había que parar a Milei, digamos, me parece Sí, que no ya lo sabíamos. alcanzaba a clarificar a la gente lo que verdaderamente está pasando y lo que va a pasar, porque esto ya pasó, entonces es Sí, raro. Y tal vez otro de los ingredientes de esta ensalada es que hemos sido muy duros con nuestros compañeros que estuvieron en la función nacional durante el gobierno de Alberto, cuando en algunas áreas del gobierno funcionaron muy bien, otras no. Tuvimos una pandemia que se pudo, digamos, acompañar al sector privado, el ingreso familiar de emergencia, que hubo vacunas, que hay que recordar que los primeros días del año eh, del año 20, ¿no? Ya estaban dando las primeras vacunas a nivel mundial. No recuerdo la fecha, pero acá llegó cerca de Navidad y el 27 de diciembre ya se estaban aplicando las primeras vacunas. Entonces, todas estas cosas se ha sido muy duro, muy injusto. Y obviamente pues, hubo otros errores que nadie los puede negar. Pero también hay otra cosa que que hay que puntualizar, que es que el gobierno de Axel Kicillof lleva adelante una gestión que yo diría excepcional. ¿Por qué? Porque en realidad tiene problemas de financiamiento y tiene problemas también donde algunos sectores eh, graves. internos no lo acompañan. Entonces, yo Sí, digo, la provincia de Buenos Aires con la gestión de Axel, con sus ministros, con todos los que lo acompañan y todo el trabajo que realizan, recorren la provincia, la obra pública que se había paralizado y la tomó Axel como una de sus políticas, la construcción de colegios, 200 centros de salud, o sea, hay una diferencia. Los aumentos a nivel del salario del trabajador público, en función de lo que pudo, lo llevó adelante. Entonces creo que hoy tenemos en esa figura, en esta gestión, la contracara de lo que viene haciendo el gobierno nacional, donde hay una participación activa con todos los sectores y actores de la vida de la provincia de Buenos Aires y creo que es merecedor de ser reconocido, ¿no? Por propios y claro. ajenos. Sí, Así que bueno, estamos en un esperamos. momento que también hay que dejar sedimentar las broncas, los enojos. Yo creo que el enojo en definitiva es una impotencia para poder procesar cuál es la forma de encarar una nueva etapa y tomar registro de las cosas que en realidad hay que modificar, porque permanentemente las cosas hay que modificarlas, permanentemente, Claro. la misma evolución que tiene la humanidad requiere de un análisis y cambiar permanentemente. Miremos la salud, miremos la salud. Hay un dato que, perdón, el sistema de salud de Inglaterra es un sistema único. Incorporaron al nacimiento, como nosotros también tenemos una serie de estudios que son ley y hay que hacerlos en todos los ámbitos, público, privado, la seguridad social, que se le toma con un hisopo, se puede identificar la genética. Cuando se puede hacer un mapa genético, que existe hoy, uno puede individualizar cuáles son las enfermedades que probablemente pueda padecer la Mirá, persona. Y ellos ya están trabajando en el sistema
con esa lógica. Entonces, pensemos un poco. Hoy están naciendo pibes que van a vivir 150 años seguramente. Lo que está avanzando el trasplante en poder modificar en ciertos animales la posibilidad de que sean proveedores de órganos muy similares a los humanos. Hay ya una rama de la ciencia que lo está estudiando, lo está incluso acá en la Argentina, lo están haciendo, incluso algunos han sido compañeros míos de residencia. Bueno, estamos frente a todos esos desafíos que no nos tienen que hacer perder la brújula. Y bueno, ahí es donde también interviene el gobierno nacional, pero también intervenimos nosotros, de generar e interactuar para que estas cosas, obviamente, todas no van a surgir de la noche a la mañana, pero que tenemos que conocer que esto existe, o sea, que existe en el mundo. Entonces, bueno, Pero, pensemos que Alejandro, tenemos que sentarnos a planificar, porque esta es una cosa que yo vengo diciendo y he hablado con distintos dirigentes de otras fuerzas políticas. Y yo puedo asegurar que hay disposición a poder trabajar en una modernización del sistema de salud y una integración de los distintos subsectores. Bueno, no perdamos más tiempo, hagámoslo, porque tenemos gente muy capacitada para hacerlo y para administrar esos recursos en función de mejorar la accesibilidad de la población. Bueno, eso es lo que nos falta. En definitiva, vuelvo al ejemplo anterior. Si nuestro presidente no puede convocar a todos los gobernadores, porque es el presidente de todos y todas las argentinas, algo está funcionando mal, porque él no es el dueño de una empresa, no es, no sé, el presidente de una sociedad de fomento, es el presidente, con todo respeto, ¿no? Porque la actividad que desarrollan las sociedades intermedias, las instituciones intermedias es maravilloso, sí. Pero bueno, que el presidente no pueda sentarse o es por debilidad, es por falta de capacidad para poder interactuar, mejorar o convencer a los otros que realmente el mejor camino es el que propone él, pero eso es algo a lo que no se puede renunciar, es algo imposible. Es como si los médicos no hacemos un Ateneo porque pensamos diferente en el fútbol, en la política o en otras cuestiones. No tiene lógica, falta sentido común. Así es, pero es el país que nos tocó en este tiempo, que esperemos sea corto. Alejandro, te agradezco mucho esta entrevista, muchas gracias por haber estado en el programa y espero tenerte más seguido. Por supuesto, para mí es un placer, sabes el cariño, el respeto, sé tu laburo y bueno, no te dije nada de tu libro, pero bueno, seguramente estás hablando permanentemente vos, así que Después me contás qué te pareció. Bueno, te lo cuento en privado, ¿te parece? Dale. Bueno, muchas gracias.